Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este espacio en el que podemos ver el resumen de la lección. Estamos en la lección número 8. El título de la lección es El Concilio de Jerusalén. El texto para memorizarlo encontramos en Hechos capítulo 15, versículo 11. Y dice así: Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Vamos a ver esta semana lo escrito en el capítulo 15 del libro de los Hechos. Así que hay tres asuntos ahí por ver. Número 1, el problema de la circuncisión. Número 2, el debate que se lleva a cabo en el Concilio de Jerusalén. Y número 3, el decreto apostólico como resultado de aquel debate. Así que vamos con el primer aspecto importante para ver: el problema de la circuncisión. El capítulo 15 entonces gira en torno al problema de cómo se iba a ver el concepto de la conversión de los gentiles. Leamos los versículos 1 y 2. Dice: Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos. Por eso se dispuso que Pablo, Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Bueno, es interesante. Por supuesto que la iglesia de Antioquía se había convertido en ese centro de operaciones, ese centro evangelístico. El éxito de la iglesia de Antioquía estuvo mayormente en la conversión de gentiles. Claro, en algún momento hubo una convivencia entre los judíos conversos y los gentiles incircuncisos, pero esa convivencia comenzó a deteriorarse. Comenzó a haber más, por decirlo así, más diferencias entre estos dos grupos. Tanto que, como dice ahí el versículo 1, algunos judíos ya comenzaron a enseñar directamente: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Era un asunto ya más complicado. Estos judíos, o este grupo de judíos que se le llama judaizantes, es muy posible que sea el grupo de los fariseos, como lo dice el versículo 5, algunos de la secta de los fariseos que habían creído. Entonces es posible que este grupo haya sido el que implementó, el que quiso forzar a que los gentiles que se convirtieran se tenían que circuncidar. Ese era un argumento pues muy sencillo, ¿no? Si los gentiles se circuncidaran, si guardaran todas las demás leyes ceremoniales judías, entonces sí se podrían salvar. Si no fuese así, pues no habría salvación para ellos. Prácticamente, si los gentiles no se hacían judíos prosélitos primero, no podrían salvarse. Lógicamente, Pablo y Bernabé, que han tenido una experiencia espiritual muy especial en tierra de gentiles, pues ellos no pueden estar de acuerdo con esto. Eso va en contra del mismo evangelio de una salvación para todos. Así que en ese contexto la unidad de la iglesia estaba en juego. En ese momento había un peligro de que la iglesia pudiese quedar dividida. Por supuesto, la circuncisión ocupaba un lugar central en la identidad religiosa y en la identidad cultural judía. Entonces, en esa época, pues prácticamente la religión y la cultura estaban mezcladas. No había una gran diferencia entre la vida religiosa y la vida secular. Todo estaba envuelto. Por eso era tan complicado. Un gentil en su vida gentil pues tenía muchas costumbres, desde las
fiestas públicas que se hacían tenían que ver con adoración a sus dioses paganos. Las fiestas privadas, las celebraciones privadas también tenían que ver con adoración a sus dioses paganos. Entonces era un asunto complejo. De igual manera los judíos. Así que esas conversiones no era un asunto sencillo. Así que la circuncisión para los judíos era una señal del pacto de Abraham, era la señal que había o que los hacía hijos de Abraham, hijos de Dios. Había una diferenciación. Así que este grupo había llegado a pensar tal vez que la circuncisión era indispensable para la salvación. Sin embargo, Pablo pues tenía un pensamiento muy diferente. Por ejemplo, Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 30, él dice: porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Así que bueno, ese es solo un texto entre otros. Pablo en alguna otra ocasión dice, pues ya no hay judío ni griego, etc. Así que Pablo tenía un concepto muy distinto sobre la salvación. Por supuesto, había un problema fuerte. El Antiguo Testamento pues hablaba, inclusive Éxodo, el capítulo 12, ahí hablaba de que el pacto no era exclusivo para los judíos. Si un extranjero quería hacer parte del pueblo de Dios, quería entrar en pacto también, podría hacerlo siempre y cuando se circuncidara. Pues eso eran muchos de los argumentos que usaba este grupo. Sin embargo, por otro lado, al parecer llegaron al extremo de pensar que la circuncisión era indispensable para la salvación. Ahora, si la circuncisión tiene que ver con nuestra salvación, entonces, ¿qué fue lo que hizo Cristo en favor de nosotros? Pareciera que la obra de Cristo no se completa, entonces hay que completarla con la circuncisión. Ahí estaba el problema. Así que ese es el problema que tenía Pablo y Bernabé en sus manos. Y entonces vamos a pasar a la siguiente parte, al siguiente punto, que es muy importante también. Muy bien, entonces este segundo punto tiene que ver con el debate en el concilio. Es muy interesante y hay que subrayar que la iglesia de Antioquía fue muy sabia, porque ante este problema decidieron acudir a la iglesia de Jerusalén donde estaban los apóstoles. Eso es un asunto bastante importante. Ahora, ¿qué ocurrió allí? Miremos lo que dice el versículo 5. Cuando llegaron Bernabé y Pablo y algunos otros, pues lo recibieron bien, pero fíjense lo que dice el versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces había ahí esa diferencia. Es interesante porque hay dos intervenciones, una por parte de Pedro y otra por parte de Jacobo. La intervención de Pedro está a partir del versículo 7 y dice: después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo Dios escogió que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces, ¿cuál es la reacción de Pedro? Pedro simplemente expresa su experiencia. Así que Pedro hace una alusión muy importante. Ahora, si el Espíritu Santo fue dado también a los gentiles, igual que a los judíos, sin necesidad de que ellos se circuncidaran, significa que Dios pues no estaba haciendo alguna excepción con ellos. Dios no estaba pidiendo que se circuncidaran. Dios ya había purificado sus corazones. Ese es el argumento de Pedro. Jacobo también expresa sus palabras
en el versículo 19, bueno, desde antes, pero el versículo 19 dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Así que Jacobo tiene como objetivo demostrar que Dios ya había hecho una previsión para que los gentiles se unieran a la iglesia. Y entonces, por ende, si Dios había probado eso, pues nadie podía impedir que los gentiles ahora hiciesen parte del pueblo de Dios. Entonces, aquí hay una parte muy importante. Los apóstoles, o por lo menos Pedro y Jacobo, aquí tenían el concepto claro. No había razón para apartar a los gentiles o para obligárseles a circuncidar. Aunque claro, eso no todos los apóstoles les era fácil aceptar esta verdad. ¿Por qué? Por lo que decíamos anteriormente, había una cultura inmersa también en la parte religiosa, y se había llegado hasta el punto de, por querer diferenciarse de los paganos, le dieron demasiada importancia a la circuncisión y a otras prácticas que nada tenían que ver con la salvación, que tenían que ver con una distinción del pueblo de Dios, pero nada que tenían que ver con la salvación. El problema aquí es que, al parecer, para algunos judíos, la circuncisión era necesaria para salvarse. Sin circuncisión no había salvación. Entonces, ahí, ¿qué se estaba desconociendo? Pues se está desconociendo la obra que Cristo Jesús hizo en la cruz por nosotros. Ahora, este asunto y este problema y este debate que se suscitó en la iglesia de Antioquía y que fue tratado en la Asamblea de Jerusalén, pues es posible que también en la actualidad en nuestra iglesia podamos llegar a estar pasando por alguna situación similar. Es posible que en nuestra iglesia tengamos algún problema con aceptar a cierto tipo de personas dentro de la iglesia, por distinción de raza o de género o de condición social, por ejemplo. Entonces, nosotros también corremos el peligro de pretender o de querer pensar que ciertas costumbres o cierta conducta o ciertos asuntos o prácticas que nosotros tenemos son necesarios para la salvación, y desconocer la obra verdadera que Jesús hiciera en nuestro favor. Ahora pasemos entonces al último punto de la lección, el decreto apostólico. Bueno, en el versículo 22 dice: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir a algunos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, a Silas, hombres principales entre los hermanos. Así que aquí encontramos que el concilio decide escribir una carta, pero no solamente escribir la carta, sino enviar a 2 hombres junto con Pablo y Bernabé para que ellos den testimonio de la veracidad de la carta. Y en esa carta entonces ellos deciden señalar lo siguiente. El versículo 28 lo dice: pues ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y entonces enumera 4 asuntos importantes: que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos. Número 2, de sangre. Número 3, de ahogado. Y número 4, de fornicación. Y entonces le dice: si os guardáis de estas cosas, bien haréis. Así que bueno, esta es finalmente la respuesta. Esta carta fue enviada en nombre de los apóstoles, en nombre de los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Es prácticamente el primer documento oficial que se tiene registro escrito más o menos por el año 49 después de Cristo. Aquí este es un documento muy importante. Este documento está dando solución a un problema que amenazaba con dividir
a la iglesia. Ahora, cuando se lee la carta, entonces dice el versículo 31, habiéndola leído, se regocijaron por la consolación. Es decir, había buenas noticias. Los de la circuncisión, los de la incircuncisión, los gentiles, los creyentes gentiles, pues se sintieron felices de que no les iban a imponer esa carga. Y por supuesto que eso permitió entre ellos que hubiese mayor tranquilidad y menor peso de esa carga que le querían imponer. Ahora, hay algo muy interesante que quiero compartir con ustedes, que está en Jeremías, el capítulo 9 y el versículo 25. Dice el profeta, vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso. ¿Qué quiere decir este versículo? Este versículo lo que quiere decir simplemente es que ser miembro, para los judíos, ser miembro de esa comunidad del pacto con Dios no garantizaba su salvación. No significaba que, como hago parte del pacto, como hago parte del pueblo, entonces ya tengo la salvación asegurada. No era así de sencillo. Por eso Jehová les dice, vienen días que castigaré tanto al circuncidado como al no circuncidado. Es decir, el problema no es el asunto de la circuncisión o no. El problema tiene que ver con el corazón de las personas. Ahora, ese problema que se atendió en esa época, pues también nosotros tenemos que atenderlo hoy. El asunto es que nosotros también debemos entender que hacer parte de la iglesia que nosotros consideramos la iglesia verdadera no garantiza la salvación. No lleguemos a pensar como llegaron a pensar estos hombres, los judaizantes, que por seguir ciertas reglas, por seguir ciertas doctrinas, por seguir ciertas costumbres, ya tenemos la salvación asegurada. Recuerden, tenemos que recordar, la salvación tiene que ver estrechamente con Cristo Jesús. Es Cristo Jesús el responsable enteramente de nuestra salvación. Y entonces es nuestro corazón o mi relación con Cristo Jesús la que determina mi salvación. Por eso yo no puedo mirar a alguien y ver y juzgar y decir, este no merece la salvación, aquel no merece la salvación por esto. Yo no creo que se salve porque vea cómo está y vea cómo hace y vea cómo se viste o vea. No. Esos asuntos exteriores no somos muy proclives a juzgar esos asuntos. Pero eso, el que tiene la última palabra para juzgar nuestra salvación es nuestro Dios. Así que la lección de esta semana del Concilio de Jerusalén nos invita a reflexionar sobre cómo nosotros como adventistas podemos estar corriendo el mismo peligro que los judaizantes, de concentrarnos en cosas que no nos tenemos que concentrar y descuidar aquello que es más importante para Dios. Y número 2 también, de cómo cuando en la iglesia hay un asunto que amenaza con causar división, cómo podemos nosotros en oración, con una buena actitud y dirigidos por el Espíritu Santo llegar a tomar acuerdos que favorezcan el avance de la obra y mantengan la unidad de la iglesia. Muy bien, esta lección nos ha traído lecciones muy importantes para nosotros, que pueda ser de bendición para nosotros, que la llevemos a la práctica. Que Dios te bendiga y espero encontrarme contigo en la próxima ocasión. Bendiciones para cada uno de ustedes. No olvides dar me gusta y seguirnos en Facebook en www.facebook.com/tiempo de saber.